programa de hoy, intensa presión del gobierno de Nicaragua por rendición de finanzas llevó a las misioneras Hermanas de la Cruz a dejar el país. $100.000 exige grupo armado para liberar a religiosos secuestrados hace 6 días en Camerún. Desde Kazajistán, un obispo nos cuenta cómo es la vida de los católicos en medio de la pluralidad de religiones. A vísperas del Día del Padre Pío les presentamos una reciente película sobre su vida con éxito rotundo en los Estados Unidos. Hoy es la fiesta de 233 mártires de la Guerra Civil Española. Conoceremos más sobre nuestros hermanos mayores en la fe. Hola Natalie, ¿cómo estás? Muy bien, Eddie, encantada de saludarte y a todos nuestros televidentes. Así es, amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. A 34 días de un obispo con arresto domiciliario y sus sacerdotes en una cárcel de torturas por parte de la dictadura de Daniel Ortega, tenemos la última información sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Empezamos dándoles la última noticia sobre las misioneras mexicanas que se vieron obligadas a retirarse de Nicaragua por la sutil persecución del gobierno de Daniel Ortega. Aquí los detalles. Las hermanas religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón, que por 6 años brindaron una ardua labor espiritual en la diócesis de Matagalpa, tuvieron que salir de Nicaragua debido a la presión que ejercían trabajadores públicos del Estado para conocer de dónde procedía cada ayuda que recibían las hermanas, hasta en las más mínimas pequeñas donaciones, según una fuente reservada que conoce a la congregación contactada por EWTN Noticias. Eran por lo menos 6 las religiosas de la Cruz en misión en Matagalpa, según confirma EWTN Noticias. Las hermanas extranjeras venían retirándose desde hace semanas porque el gobierno no les renovó la residencia. Estas 3 religiosas mexicanas fueron las últimas en dejar Matagalpa. Debido a su carisma de vida semicontemplativa, no era posible sostener la misión en Nicaragua con solo 3 monjas. Por eso los superiores decidieron cerrar la casa del municipio matagalpino. Han creído en tu palabra y se preparan a las sagradas órdenes. Las hermanas religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Matagalpa ya están en México. Durante su servicio misionero en Matagalpa, fueron muy queridas por los feligreses. Así como el gobierno de Nicaragua cerró las señales de las radios de Matagalpa hace poco más de un mes, aduciendo que desestabilizaban su régimen, esta madrugada la dictadura también prohibió las transmisiones de una señal internacional. Se trata de CNN en español. Veamos ahora cómo se presentaron las cosas el pasado martes 20 en la parroquia San Jerónimo en Masaya, en el día de su santo patrono. La policía orteguista asediando a los feligreses. Aquí la policía nicaragüense frente a la parroquia San Jerónimo en Masaya. Vigilan a la gente al iniciar las celebraciones para la fiesta de San Jerónimo el 30 de septiembre. Los policías se presentaron para hacer cumplir la disposición impuesta por el gobierno que prohíbe las procesiones religiosas en la localidad por estas fechas. No solo rodearon la iglesia, sino también cerraron varias calles en Masaya. En el templo no cabía ni un alfiler. La numerosa presencia policial no desanimó a los feligreses a ir a la iglesia para participar de la fiesta de San Jerónimo, traductor de la Biblia. En un comunicado el sábado 17 de septiembre, la Arquidiócesis de Managua informó que acataría la orden del gobierno de no hacer procesiones por las fiestas de San Miguel Arcángel y San Jerónimo, ambas en Masaya. En el comunicado se recordó que el gobierno nicaragüense alegaba razones de seguridad pública para no permitir los festejos. Aún sin la procesión, los masayas cumplieron con santificar su fiesta, celebrando a San Jerónimo con mucha alegría, con la llamada Diana
o celebración al alba y con la misa de la bajada de San Jerónimo por la tarde. Que aún en los momentos adversos, difíciles, cuando no podemos hacer todo lo que queremos, ahí hay que descubrir la voluntad de Dios en los acontecimientos, en las personas que Dios nos pone enfrente, para que confiando en la providencia de Dios, nunca perdamos la fe. Y por eso, digamos, hágase tu voluntad. Al finalizar la Santa Misa se realizó el baile tradicional de los nicaragüenses, saltando con gozo junto a la imagen de San Jerónimo. Masaya en el pasado sufrió masacres por parte de la policía orteguista durante las protestas del 2018. Las celebraciones religiosas en Masaya recién empiezan y suelen extenderse hasta inicios de diciembre. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permita un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Emergencia en Camerún. 9 personas entre sacerdotes, religiosos y laicos siguen secuestrados desde hace casi una semana. Su parroquia fue incendiada durante el secuestro. Esto sucedió en la localidad de N'Chang, al noreste de Yaoundé, la capital del país africano. 26 millones de personas viven en Camerún, de las cuales el 38% son católicos. La iglesia en Camerún sigue conmocionada por esta tragedia. Aquí les contamos qué pasó. Aquí Monseñor Aloysius Abangalo Fondón, obispo de la diócesis de Manfi, rescatando de los escombros la Santa Eucaristía, que gracias a Dios no sufrió daños. El video fue publicado el 21 de septiembre por la organización Ayuda a la Iglesia. Las ruinas son de la iglesia Santa María en la localidad de Chang. La violencia solo engendra violencia y nadie puede atreverse a luchar con Dios. La iglesia fue incendiada el pasado viernes 16 de septiembre. La tragedia no quedó ahí. 5 sacerdotes, una religiosa y 3 laicos fueron secuestrados. Poco después, Monseñor Fondón expresó con dolor su repudio a esta tragedia. Es una abominación lo que le han hecho a la gente de esta tierra, y necesitamos un milagro para que Jesús vuelva a traer la paz a esta tierra. Los secuestradores ahora exigen a la iglesia $100,000 para liberar a los religiosos rehenes. Nos cuenta desde Douala el jefe de redacción de la Agencia Católica de Informaciones en África, Jude Atemanke. Los secuestradores contactaron a la iglesia local, a la diócesis de Manfi, y pidieron dinero para liberar a los 9 cristianos secuestrados de la parroquia Santa María en Chang, en la diócesis de Manfi. Entonces, para dar un estimado de lo que están pidiendo, según el arzobispo de Bamenda, Monseñor Andrew Nkea Fuanya, con quien hablé esta mañana, ellos piden un rescate de $100,000. Entonces, el arzobispo dijo que después de hablar con ellos para llegar a un acuerdo con la iglesia no dispone de fondos para rescates porque tienen malos precedentes. Y dijo, bueno, si ese es el caso, la iglesia estará lista para dar al menos $50,000 para que liberen a los rehenes. Camerunenses que quieren independizarse del país, conocidos como separatistas, son los perpetradores de los actos criminales contra los 6 religiosos y 3 laicos. Los camerunenses separatistas hablan inglés. En el 2017, desde la región de Ambazonia, se autoproclamaron independientes. Los camerunenses que hablan francés no lo aceptaron. Desde ahí viven en conflicto. Sobre ese día, 16 de septiembre, el periodista de Asi África
relata que alrededor de las 6 de la tarde llegaron los separatistas. Eran 60 hombres armados. Tomaron a los religiosos y laicos. No se sabe a dónde los llevaron. ¿Por qué quemaron esta parroquia y secuestraron a sus miembros? Los separatistas habían impuesto la regla de no circular por las calles durante septiembre. Llamaron a esta medida Ciudad Fantasma. Lo que en realidad quieren es dinero para financiar sus operaciones por su objetivo político. Los religiosos católicos son un blanco propicio por lo previsible de sus actividades y desplazamientos en sus tareas de evangelización. Estas personas suelen poner reglas que los locales deben seguir. Hay algo que ellos llaman Ciudad Fantasma. Los lunes las personas no pueden circular, tienen que acatar la Ciudad Fantasma. El año nuevo académico empieza en Camerún en septiembre. Entonces las tropas separatistas decidieron que el año académico debía empezar el 4 de octubre. Entonces del 5 de septiembre hasta el 4 de octubre hay Ciudad Fantasma en estas regiones anglófonas. Una de las razones por las que esta parroquia en particular fue atacada es por esta regla impuesta. No es la primera vez que la diócesis de Manfi vive una tragedia como esta. Esta no es la primera vez que sucede un atentado como este. Hace unos meses, en abril, 32 seminaristas fueron secuestrados del seminario en Manfi. Luego fueron liberados. Se necesitó la intervención del jefe local de las tropas separatistas. El 21 de septiembre último, la arquidiócesis de Manfi pidió a la feligresía seguir rezando, encomendando la seguridad y liberación de los 9 secuestrados. El huracán Fiona dejó miles de afectados tras su paso por Puerto Rico. La iglesia no esperó en hacer llegar la ayuda. El martes 20 de septiembre, Cáritas Puerto Rico informó desde Facebook que está ayudando a los afectados, esperando donativos en dinero para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo. Conozcamos más sobre la ayuda que brinda la Iglesia Católica en el mundo. En España, Cáritas Diocesana de Tenerife reporta que apoyó a 1.100 familias desamparadas tras la erupción del volcán Tajo Gaite en la isla de La Palma, en Canarias, en el 2021. La ayuda continúa ante las casas que quedaron destruidas. Anuncian que se acondicionarán 6 espacios parroquiales en varios municipios de la isla. La ayuda fue posible gracias a más de 6,5 millones de dólares donados por feligreses. En Siria, Cáritas renovó la escuela pública de uno de los barrios más pobres de la ciudad de Alepo. En 5 semanas se reparó el techo y reacondicionaron baños, aulas y tuberías de desagüe. Los voluntarios católicos también distribuyeron cientos de mochilas y útiles escolares. En Puerto Rico, la organización Catholic Station informa que reconstruyó iglesias y escuelas tras 5 años de la devastación causada por los huracanes María e Irma. Tienen en marcha otros 55 proyectos de reconstrucción. El Papa Francisco reflexionó este miércoles acerca de su reciente viaje a Kazajistán. Para ampliar este análisis y sobre la evangelización en un país que dejó el comunismo, hablaremos con el obispo de Almaty, Monseñor José Luis Mumbiela, sacerdote español, nos responde desde Kazajistán. Monseñor Mumbiela, es un gusto tenerlo en WTN Noticias. El Papa ha resaltado que tras liberarse del régimen ateo, el gobierno kazajo mantiene unidos política y religión sin confundirlas ni separarlas. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Se ve de un modo realmente gozoso y tal vez sorprendente para los que han vivido la época soviética, porque el gobierno está haciendo esfuerzos de coordinar las diferentes religiones de tal modo que no sean únicamente los islámicos los que tengan prioridades, sino que se fomenta el diálogo común entre todos. Y es el mismo gobierno el que fomenta esas relaciones de diálogo con las diferentes religiones y procura que también nosotros también dejemos nuestras propuestas para mejorar incluso la ley de libertad religiosa. Por lo tanto, yo creo que es un ambiente realmente muy positivo. ¿En qué medida el comunismo afectó la propagación del catolicismo en Kazajistán? Suelo decir que el gran misionero católico de Asia Central del siglo XX fue Joseph Stalin. Para muchos sería un poco cómico, pero la verdad que fue él, quizá la mano providencial que trajo
miles y miles de católicos polacos, alemanes, ucranianos, bálticos, deportados, eso sí, pues por motivos trágicos, a las tierras de Asia Central. Y eso ha sido el gran fermento, no solamente por el tema de cantidad, sino también de gente que han sufrido con el martirio o con sufrimientos de tener que estimular la fe en condiciones muy difíciles. La semilla de cristianos, ¿no? Han sido el origen de un cristianismo, un catolicismo que a día de hoy se incorpora también con gente de tradición no cristiana. ¿Qué hace la Iglesia en Kazajistán para que los católicos sean más del 1%? Procuramos hacer, ¿qué hacemos? No lo sé, a lo mejor hacemos cosas bien y cosas mal, pero creo que lo importante es que los pastores, los agentes pastorales, sacerdotes, religiosas y catequistas den el 200% de lo que pueden. Y después la gente, los creyentes, yo creo que son, y lo vemos, lo descubrimos con gozo, lo puedo decir, ¿no? Que son muchas gentes que son nuevos en la fe y que viven la fe suya con ese entusiasmo del neófito y que ellos mismos son los que transmiten la fe. Y eso es lo bonito, ¿no? Que no tenemos quizás las estructuras que puede haber en Perú, en Latinoamérica, pero descubrimos la alegría de la fe de los que se incorporan al cristianismo. Y son ellos mismos los que van atrayendo a sus amigos, ¿no? Así es, Monseñor. ¿Cómo es un domingo para los católicos en Kazajistán? Para todos es el Día del Señor, evidentemente, y a veces los curas que venimos de Occidente tendríamos que valorar más, creo, ¿no? Y procuro valorar más el hecho de que muchos consagran toda la mañana para ir a una Eucaristía que está lejos de la casa, porque las distancias están lejos y entonces es difícil. Muchos no pueden porque han de trabajar, pero yo creo que se vive con esa ilusión de encontrarse en una comunidad. A veces, en muchos sitios hacen la Eucaristía y después un poquito de comer, un té, un café, un algo, ¿no? Un poco de compartir un algo, para que sea un encuentro no solo de oración, sino con gente que a veces no se pueden ver y alegrarse no solo como creyentes, sino también como comunidad haciendo familia. Así es. Monseñor José Luis Mumbiela, gracias por su compañía en la entrevista. Gracias a ustedes. Una pausa y al volver, a vísperas del Día de Padre Pío, les presentamos una reciente película sobre su vida con éxito rotundo en los Estados Unidos. Hoy es la fiesta de 233 mártires de la Guerra Civil Española. Conoceremos más sobre nuestros hermanos mayores en la fe. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy, 22 de septiembre, la Iglesia recuerda a un grupo de 233 mártires de la Guerra Civil Española en 1936. El padre Antonio María Domenech Guillén, sacerdote de la Diócesis Española de Cuenca, nos cuenta más sobre la vida de estos mártires del cristianismo para ejemplo nuestro. Veamos. Bueno, en la Guerra Civil, este grupo de 200 pertenece sobre todo al entorno de la Diócesis de Valencia. En realidad hay más de 2.000 beatos que se celebran en conjunto en la fiesta del 6 de noviembre. Hoy se celebra solo lo que es el conjunto de beatos que se han beatificado respecto de la diócesis de Valencia y algunos religiosos. Y lo más importante de todos ellos es que murieron perdonando a sus enemigos. La gran mayoría perdonan y entienden que son mártires por Jesucristo, pero que los matan no saben lo que están haciendo. Como decía Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues son un conjunto de obispos, en concreto 13, y más de 1.000 sacerdotes y un buen número de laicos y religiosas que murieron por defender su fe, por ser fieles a Jesucristo, algunos solo porque iban a misa y nada más. Entonces, lo que fue la revolución comunista en España se gira contra el alzamiento nacional del general Franco, pero también en una persecución encarnizada contra la Iglesia, quemando santos, imágenes, iglesias, profanando la Eucaristía donde pueden, incluso cementerios, como que no respetaban nada. La verdad es que siempre va a haber mártires. Hay que tener en cuenta que la sangre de mártires es semilla de cristianos y nos puede pasar en cualquier momento. Yo creo que la fidelidad a Cristo en las cosas pequeñas luego nos dará la gracia suficiente para ser fiel en las cosas grandes, aunque nos pidieran la vida. Pero todos tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Por una mentira nadie da la vida.
Este domingo 25 de septiembre, Cuba somete a referéndum el contenido del nuevo Código de las Familias, una legislación que tiene muy preocupados a los obispos de este país. Hace unos días precisaron sus objeciones. Aquí parte de ellas. Sobre el proyecto del texto legal, los obispos cubanos afirmaron que no beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ideología de género, que sustenta muchas de las propuestas. Agregaron también que no es verdad que lo más beneficioso para los niños y adolescentes sea introducir una interpretación del principio de la autonomía progresiva que se extiende a la posibilidad de que los menores de edad, sin la autorización de sus padres, puedan asumir determinados criterios, sobre todo que impliquen procesos clínico-quirúrgicos irreversibles que determinen situaciones existenciales o identitarias para las que no están preparados. Por otro lado, argumentaron que no es ético que se reconozca como adecuada la llamada gestación solidaria, en la que una mujer que lleve en su vientre durante 9 meses una criatura la deba entregar inmediatamente después del parto a otras personas, privando a ambos, madre e hijo, del vínculo afectivo que la gestación naturalmente establece. Finalmente reafirmaron que el matrimonio entre hombre y mujer, que es la base natural de la familia, no puede ser desplazado o deformado para dar paso a otras maneras construidas legalmente. Además, destacaron que todo hijo es un don y un fin en sí mismo. Es un derecho del niño tener un papá y una mamá. Y rechazaron la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a parejas del mismo sexo o incluso la fecundación in vitro post-mortem. El último fin de semana, alrededor de 4.000 personas marcharon por la vida y la familia en Berlín, Alemania. La Asociación Federal por el Derecho a la Vida convocó el reciente fin de semana esta manifestación, en momentos en que diversas iniciativas amenazan la vida de los alemanes antes y después de nacer. Es el caso del diagnóstico prenatal y la legalización de la eutanasia o suicidio asistido. La celebración cerró en la puerta de Brandenburgo. Mientras tanto, en Varsovia, Polonia, unas 10.000 personas caminaron por las calles en defensa de la vida. El Centro para la Vida y la Familia fue el organizador de este evento. La organización realiza eventos similares durante el año en 150 ciudades de Polonia. Continuando con más información, en Estados Unidos ya se está viendo la película El misterio del Padre Pío, precisamente en este mes en el que lo recordamos en forma especial. El Santo Padre Pío de Pietrelcina fue sacerdote italiano de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Recibió los estigmas de Jesucristo. Hoy estamos conectados desde España con José María Zavala, director de la película El misterio del Padre Pío, quien nos contará más sobre el film. José María, un gusto que nos acompañe en el programa. El gusto es mío, es un privilegio siempre hablar de un santo de la categoría del Padre Pío. José María, ¿por qué el film lleva el nombre del misterio del Padre Pío? ¿Cuál es ese misterio? El misterio del Padre Pío es sobre todo la persecución que sufrió uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia, como era el Padre Pío, por algunas personas que estaban en su propio barco, que llegaron a colocarle micrófonos en el confesionario, en la celda, que llegaron a calumniarle, a injuriarle. ¿Qué hizo el Padre Pío? Callar, orar por todas esas almas que al final todos y cada una de ellas fueron a pedirle perdón y se confesaron con él. ¿Cuáles son las características más importantes del Santo Padre Pío que se reflejan en la película? Pues el amor a la Santísima Virgen, a la Madonna, como él la llamaba en italiano, lógicamente, en su advocación de la Virgen Milagrosa, siempre tenía una imagen al lado de la Virgen Milagrosa, llegaba a rezar 34 rosarios completos al día por una gracia especialísima, mientras pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario lavando almas y paseándose, como decía él, con su buen sentido del humor por el mundo, gracias a su don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. La película refleja, y la estrenamos, recuerdo, en su día en San Giovanni Rotondo, qué mejor lugar para estrenarla, y vinieron más de 400 hijos espirituales del Padre Pío, la mayoría de ellos de Pietrelcina, de su pueblo natal, y a mí me emocionó ver cómo salían llorando de la sala de cine diciendo que esta película refleja al mismo Padre Pío que ellos habían conocido.
yo creo que no se puede decir más de una película sobre el Padre Pío que esto, ¿no? Que es una película que refleja fielmente cómo era el Padre Pío. Y cuéntenos cómo ha sido la respuesta de las personas al ver este film a pocos días de su estreno en Estados Unidos. Bueno, ha sido espectacular. Yo creo que no encuentro una palabra mejor, porque yo sé que el Padre Pío hace milagros audiovisuales también, y este es un ejemplo clarísimo. Cómo una película con muy bajo presupuesto ha sido capaz de competir con las grandes superproducciones de Hollywood y ha estado por encima, por ejemplo, de Top Gun. Es que es verdaderamente increíble si no es por un milagro del Padre Pío, y quiero dar las gracias de todo corazón a todos los estadounidenses que han llenado los cines el primer fin de semana y van a hacer posible ellos y los que vengan detrás de ellos, porque el boca a oído va a funcionar enseguida, que se vuelvan a llenar los cines, nunca mejor dicho, el viernes 23 de septiembre, fiesta litúrgica del Padre Pío, que si Dios quiere, y el Padre Pío también, la película estará por segunda semana en la cartelera de Estados Unidos. Esto es una noticia que hay que celebrarla con gran alegría, dando gloria a Dios. José María Zavala, gracias por la entrevista y que esta película pueda llegar a muchos más países. Dios lo quiera, gloria a Dios, y bueno, felicidades al Padre Pío, que ya ha conquistado Hollywood. Y esto es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.